Pues vamos a continuar después de esta breve pero concisa presentación de Pera. Yo creo que nos ha dado pie a reflexionar sobre cuál es la situación y bueno, no vais a decir nada, pero por si acaso queréis decir algo de todo el tema que se está montando con el tema de la cesta francesa, española y estas cuestiones. Si alguien quiere comentar alguna cosa, pues cómo puede afectar eso al consumo de carne y productos cárnicos. Si no, os presento y vamos al tema. Vamos al tema, yo creo que mejor, sí. Tenía que intentarlo. Voy a presentar y voy a tratar de resumir vuestros currículos. Felipe Medina es compañero ingeniero agrónomo, doctor en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene más de 16 años de experiencia en el sector. Desde 2019 desempeña el puesto de secretario general técnico de Asedas. Muchas gracias, Felipe. Gracias a vosotros. Buen día. Aurelio del Pino es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Entró por oposición en el Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado en el año 1991 y desde 2007 ejerce primero como director y ahora desde 2014 como presidente de ACES. Muchas gracias por estar aquí también y bienvenido. Maricruz Vaca es licenciada, me ha dicho que es la responsable de Asuntos Económicos de ANGED. Es licenciada en Ciencias Económicas y diplomada en Estudios Avanzados en el programa de doctorado de Economía de la empresa de la Autónoma de Madrid. Desde 2013 está ejerciendo como directora de Asuntos Económicos de ANGED y antes me ha dicho que lleva toda su vida trabajando en la distribución. Muchas gracias, Maricruz. A ti. Y contamos también con María Sánchez, que es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y diploma en Estudios Avanzados también en temas de nutrición. En 2016 fue nombrada secretaria general de CD Carne y directora de Carnimat y además desde 2020 es vicepresidenta de la Confederación Internacional de Carniceros y también desde este año 2022 vicepresidenta de la Confederación Española de Comercio. Muchas gracias, María. Gracias a ti, Ricardo. Buenos días. Muy bien, pues vamos a ver ahora el tema que nos ocupa hoy. Hemos planteado que tengan 10 minutos para explicarnos su visión sobre la situación actual de la distribución de carne y productos cárnicos. 10 minutos y luego pues pasamos a hacer unas preguntas y también pues daremos la palabra al público. Así que empezamos, si queréis, por el orden por el que os he comentado. Ahora que me doy cuenta, nos ha quedado cuadrada la mesa, ¿eh? Todo cremallera. Paridad mesa cremallera. Cumpliendo la ley siempre. Ya te digo. Pues Felipe, cuando quieras, adelante. Si quieres, puedes hacerlo de pie o ahí, como quieras. No, aquí mismo, yo creo que Adelante. se escucha bien, ¿verdad? Aquí nos oímos raro, pero yo creo que ahí se escucha mejor. Pues nada, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Gracias, Ricardo, a AgriFood por la invitación y a María José, que se ha escapado, y a Nice por contar con nosotros de hacer esta mesa sobre la distribución. La verdad es que con la magnífica ponencia que acaba de hacer Pera, yo todo lo que había preparado sobre cómo vemos al consumidor ya prácticamente me lo ha pisado, lo cual es una buena señal porque quiere decir que vemos que estamos notando lo mismo, tanto ellos desde su óptica como lo que nos dicen a nosotros nuestras empresas, ¿no? Pero yo, siguiendo incluso el mismo esquema que ha realizado él, voy a trasladar algunas ideas, primero de cómo vemos la situación general en torno al consumo y luego particularizaré un poquito en el tema del consumo de carne, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo primero que notan nuestras compañías hoy en día en relación con la situación general es incertidumbre total y absoluta en relación con el consumo, ¿no? Hemos visto cómo llevamos meses diciendo, bueno, parece que nos estamos recuperando, pero parece que viene después del verano, puede que haya problemas de consumo. Luego decíamos, bueno, no, parece que no ha sido en otoño, ha sido en Navidad. Bueno, ahí
Yo creo que vamos viendo un poco un comportamiento del consumidor bastante poco predecible, en el que se empiezan a ver ya pues ciertos cambios de conducta en relación con, bueno, pues como reacción a la situación actual que hay con los precios de la alimentación, ¿no? Acabo de leer que en Europa llevamos 4 meses de bajadas de consumo, no alimentario, sino consumo en general en el retail, con lo cual, bueno, pues un poco a nivel europeo pues ya parece que empiezan a encenderse las alarmas, ¿no? En segundo lugar, lo que tenemos es una preocupación muy grande sobre la evolución que están siguiendo los costes que sufrimos todas las empresas que operamos en el sector agroalimentario, ¿no? Hablamos de la energía, hablamos del combustible, hablamos de los alquileres, que muchos de ellos están ligados al IPC, los alquileres de los locales, hablamos de los gastos laborales, del coste laboral, y muchos de ellos, además, el problema o el drama es que muchos de esos incrementos de costes han llegado para quedarse. La sensación es que va a ser difícil el volver a situaciones previas pues a 2020 o años anteriores, ¿no? Y el que más nos preocupa es el de los precios de los alimentos que compramos, ¿no? Que al final son entre el 70 y el 80% del gasto de una empresa de distribución alimentaria, que lo que hace es comprar productos que producen o fabrican otros para distribuirlos por toda, en este caso por toda España, y acercarlo a los hogares de los españoles, ¿no? Si el 70-80% de nuestro principal coste en productos frescos ha incrementado en un año por encima del 40% y el producto elaborado en más de un 20%, pues que el consumidor lo esté notando un 15% aproximadamente, bueno, pues significa que en toda la cadena se está haciendo un gran esfuerzo por contener esas subidas de costes que, insisto, pues estamos sufriendo todos. Tercer gran punto que notamos es una desconfianza grande y creciente por parte del consumidor, y la presentación de Pere ya lo apuntaba de forma importante. Yo creo que está habiendo, por un lado, una mala comunicación, yo creo que ya diría tradicional, por parte del sector. Seguimos sin tener esa visión de cadena y sin consensuar muchas veces los mensajes de confianza juntos que deberíamos de estar trasladando al consumidor, y la carne es un ejemplo clarísimo de ello. Y en segundo lugar, lo que tenemos últimamente es una mala comunicación que genera desconfianza también por parte del gobierno, por parte de determinados representantes del gobierno, que no hacen más que dudar permanentemente sobre la capacidad y sobre la voluntad y la forma de trabajar que tenemos en el sector, con lo cual, bueno, pues eso alimenta, genera desconfianza, que es justo lo contrario de lo que necesitamos en plena caída de consumo, ¿no? Y en último lugar, pues lo que tenemos es un consumidor, una parte del consumidor que tiene problemas para adquirir productos de alimentación y sobre los que deberíamos de estar gastando más tiempo, ¿no? y proponiendo soluciones. Nosotros, las organizaciones que estamos aquí presentes, lo hemos hecho, se lo hemos trasladado al gobierno, la preocupación, incluso nuestro deseo de implicarnos en esa materia, pero hoy por hoy, bueno, pues parece que el debate está derivando hacia otro lado, ¿no? Y en último lugar, lo que tenemos son costes regulatorios crecientes. Además de una situación inflacionaria, lo que tenemos es costes de origen regulatorio que gravan cada día más el funcionamiento diario de las empresas y que tienen su reflejo en el producto, en el precio de venta al público que pagan finalmente los consumidores, y que en este momento de alta inflación lo que entendemos es que deberían ir en la línea contraria y no incorporándose ese nuevos costes, ¿no? Bueno, en relación con la sección de carne, yo muy en la línea de lo que perciben nuestras empresas con lo que comentaba Pere, un mercado cayendo, por desgracia, tanto en pollo como en charcu, como en el resto de carnes, por desgracia a ritmos distintos y a volúmenes distintos, pero una situación bastante preocupante. No tan preocupante como la del pescado, todo se ha dicho. Aquí el encontrar a alguien que está peor, pues oye, a veces puede resultar un poco de consuelo, lo que pasa es que tampoco mucho, ¿no? Preocupan algunos sectores especialmente, como el del vacuno, y algunos colectivos especialmente en los que se notan cambios en los hábitos de consumo, como comentaba Pere, que es precisamente pues el sector joven, ¿no? Donde, bueno, pues no sabemos si es mucha información, excesiva información o desinformación, pero al final la realidad es que son los que están yendo a las tiendas y están comprando otro tipo de productos diferentes a los que compraban las generaciones anteriores, ¿no? Hoy por hoy la única queja que tenemos por parte de los clientes es el precio.
no hay quejas ni por la calidad, ni por la presentación, ni por el servicio, ni por nada que no sea el precio, salvo alguna organización animalista que sí que nos deja algún recado distinto de vez en cuando, pero que entendemos que no es el consumidor normal. Total, por concluir y terminar, Ricardo, ¿qué demandamos o qué pensamos que desde el sector hay que trabajar? En primer lugar, la reducción de costes a todos los niveles en la cadena agroalimentaria y de forma urgente, los regulatorios y los no regulatorios. Y los no regulatorios muchos tienen que ver también con decisiones que tienen que ver con la regulación, con lo cual es un llamamiento a revisar todos esos costes para bajar los costes cuanto antes de todas las empresas del sector agroalimentario y que eso lo puedan notar los PVPs que pagan los consumidores lo antes posible. Segundo, que vemos necesario, seguridad jurídica. Tenemos ya un año, casi 14 meses de aplicación de la última reforma de la ley de la cadena agroalimentaria y las empresas siguen afrontando graves problemas para saber cómo deben hacer sus contratos y qué deben recoger en ellos para que la autoridad de control, en este caso la AICA, no les sancione. No tenemos hoy en día esa seguridad jurídica y se está dificultando mucho esos contratos, esas plantillas, esas relaciones comerciales estables entre la producción, la industria y la distribución, que además comentaba Giuseppe al principio, por la que siempre hemos apostado desde nuestra organización. En tercer lugar, apoyo institucional decidido, que no genere dudas, en el caso concreto de la carne, con más énfasis todavía, a todos los niveles, desde Ministerio, Gobierno, comunidades autónomas, sector, todo lo que se pueda hacer para impulsar el sector agroalimentario y en concreto el de la carne. Y en cuarto lugar, también lo comentaba Giuseppe en su presentación de forma excelente, más colaboración en el ámbito de la cadena agroalimentaria para orientarnos cada vez mejor al mercado, ¿no? Son las 4 ideas que desde ASEDAS os queríamos trasladar hoy, así que nada, no me extiendo más. Muchas gracias, Ricardo. Pues muchas gracias, Felipe. Vamos a continuar en el área de los supermercados y para ello le doy la palabra a Aurelio del Pino para que plantee también la visión desde ACES. Adelante, Aurelio. 10 minutos serán, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Sí se me oye? Sí. Bueno, pues ante todo, buenos días a todos los presentes. Agradecer mucho a Ricardo la organización del evento y a Meat Attraction también en nombre de su directora, por María José, por habernos invitado. Y dentro de la lectura de lo que cuando nos has presentado, hay una cosa que no has dicho y es que formo parte del comité organizador de la feria, que en este caso yo creo que es el atributo más importante. Sí quería felicitar a Pere Vives por su brillante exposición. Nos has obviado el tener que hablar de los temas que también has expuesto y también Felipe con su intervención también me evita tener que repetir determinadas cuestiones y comparto la valoración que ha hecho Felipe en su intervención. Y sobre todo quería aprovechar para felicitar a Giuseppe Aloisio porque me ha gustado mucho tu intervención. Nos has puesto en un nivel de altura ya mucho más alejado del mundo práctico y más en el mundo de las ideas. Y como consecuencia de eso me gustaría también empezar con alguna cita literaria y tratar de enfocar el tema a partir de estas reflexiones generales que has hecho desde el punto de vista de la filosofía y de la historia. La cita de Séneca, conocida de muchos de ustedes, de que no hay ningún viento favorable para el que no sabe dónde va. Yo creo que en este caso tenemos que enlazarla con otro suceso una efeméride bastante reciente, porque el año pasado se celebró el 500 aniversario de la circunnavegación del mundo por Juan Sebastián del Cano. Y Juan Sebastián Elcano sí tenía muy claro dónde iba, es decir, sabía que tenían un objetivo que era dar la vuelta al mundo y sabían que se podía ir y se encontraron con un montón de cosas a lo largo del camino, tuvieron que cambiar los planes, llegaron los vientos de un lado y de otro, se encontraron con los piratas, fueron perdiendo naves, pero el propósito lo tenían. Y aquí lo que ha señalado Giuseppe en su intervención es precisamente ese propósito. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener
un sector cárnico cada vez más eficiente, más competitivo, más orientado al mercado, más pendiente de lo que quieren los consumidores, el tratar de ganar dimensión y eficiencia para que las empresas sean rentables, para que puedan dar trabajo y asentar en el territorio a toda la población que depende de los sectores ganaderos industriales y también de la distribución. Y nosotros como distribuidores también ese objetivo lo tenemos muy claro, es decir, ese propósito lo tenemos. Lo que pasa es que ahora mismo nos ha pasado como a Juan Sebastián Elcano, salvando las distancias, en que nos encontramos en un momento muy turbulento, donde es verdad que vamos conociendo el mapa, y permitid que siga con la metáfora. Pera nos ha señalado el mapa, es decir, estos son los sitios donde estáis, eso es como van, y luego tenemos unas turbulencias ocasionadas por el escenario inflacionista tan tremendo que obedece a causas externas o endógenas de carácter geoestratégico, es decir, sabemos que la geoestrategia se ha implantado también en la forma de gestionar de las empresas. Dependemos de condicionantes, de cosas que pasan en el mundo fuera de nuestros mercados porque nos afectan directamente, como es el caso de la evolución de los insumos, y dependemos también de turbulencias o causas endógenas, y lo ha señalado Felipe en su intervención, de incrementos de costes regulatorios, de decisiones de políticos, de debates políticos que están muy lejos realmente del debate sectorial, donde se pone en cuestionamiento el funcionamiento de las empresas, pese a que tempestad demostramos que nuestra nave es sólida, eficiente y está a lo que nos está demandando la sociedad y la economía. Pero bueno, en ese debate político ha surgido, y voy a hacer una pequeña referencia al desafío que nos hacías al principio de pronunciarnos sobre lo que se decidió ayer en Francia. Ayer el ministro francés, Bruno Le Maire, escenificó un acuerdo al que había llegado con principales distribuidoras, que es una situación que ya están haciendo nuestras empresas sin necesidad de ese acuerdo y esa escenificación. Todas las cadenas de distribución, pendientes como están de las circunstancias de los consumidores y de las circunstancias del mercado de aprovisionamiento, están haciendo esfuerzos denodados para tratar de que las consecuencias de las tensiones inflacionistas en los eslabones anteriores repercutan lo menos posible en el consumidor. Hay que evitar que el consumidor se vea afectado. ¿En qué medida? Pues hacemos todo lo posible para que sea en la menor de lo posible, a través de nuestra oferta, a través de campañas promocionales, a través de un esfuerzo que a veces es muy difícil de llevar. En un reciente informe de Ernst & Young ponía de manifiesto cómo los márgenes de la distribución de media en los últimos 9 años, los de las principales cadenas de distribución, estaban en torno al 1,5%, es decir, realmente no es un negocio de márgenes, es un negocio de eficiencia, y en eso estamos. Con lo cual, cuando ves lo que ha escenificado el ministro francés, dices, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo ya. Y además en España ha habido medidas que ha adoptado el gobierno, y en este caso hemos respaldado porque entendíamos que eran justas y necesarias para ayudar a las familias más desfavorecidas, cosas que en Francia no se había hecho. Con lo cual, en ese debate, es decir, en esa tormenta de ahora, a nosotros lo que no nos gusta es el debate político que está basado no en datos, sino en planteamientos ideológicos, porque no es el entorno donde nos movemos cómodamente ni las empresas ni las asociaciones empresariales. Nosotros ya después de esta metáfora, y perdonad por lo extenso de la explicación, lo que sí sabemos es que tenemos que hacer, en un mercado muy competitivo, hacer las cosas cada vez mejor. Cuando estaba explicando Pera las cuotas de distribución en función de los canales, nosotros lo que hemos sentido desde siempre es una gran y profunda admiración por el especialista tradicional, que en este caso está representado por María en esta mesa, como máxima representante de su organización empresarial, porque el especialista tradicional es realmente el que aporta un plus de valor sobre el producto, que es un valor del contacto directo, del tratamiento y conocimiento de las canales, del acercamiento al consumidor en cuanto a qué puede hacer con la carne cuando se la lleva a su hogar. Y esa admiración nos lleva a tratar de emularlos
Y si posiblemente se ha ganado cuota en alguno de los factores es porque algunas cosas las estemos haciendo bien aprendiendo de ellos. Y por ese motivo entiendo que en esa lógica de dinámica de mercado el canal especialista va a seguir siempre teniendo una fuerza importante en la medida en que sea capaz de dar ese plus de valor al consumidor cuando acude a sus tiendas, y nosotros trataremos de hacerlo seguramente no tan bien como ellos, pero lo mejor de los posibles. Hay algunos de nuestros asociados que sí ha puesto mucho empeño desde hace muchos años en materia de formación, y ahora todas las empresas de distribución, al menos las que represento yo, tienen una vía de formación con sus trabajadores, porque el especialista sigue siendo fundamental para recuperar eso que comentaba Pere Vives, que es el regreso a la tienda y el que al final en la actividad de compra no sea una cosa tan tediosa, sino algo más enriquecedor para el consumidor. Tenemos grandes retos como cadena de valor cárnica, si quisiéramos hablar así, que son el reto del medio ambiente. Nos ha surgido una normativa de envases que nos obliga a redefinir en muchos casos el concepto de tienda a nosotros, pero a la industria también a redefinir mucho su modelo de negocio. Es decir, estábamos muy centrados en tratarle de dar al consumidor lo que quería, y el consumidor nos estaba pidiendo conveniencia, y esta normativa de envases nos hace más complicado el poder solucionar esos problemas de conveniencia, aparte de los muchos costes económicos y administrativos que supone su puesta en marcha, por ejemplo, la puesta en marcha del impuesto a los envases de plástico. Tenemos también el reto del bienestar animal. Nosotros trabajamos mucho con las interprofesionales del sector cárnico, y los que estén aquí en esta sala lo saben bien, porque sabemos que no es un plus, es una necesidad de partida. Es decir, el bienestar hay que garantizarlo, hay que certificarlo, y hay que hacer que aquellos que puedan atacar al sector por estas cuestiones, pues poder decir, oye, no hay motivos porque esto está garantizado, está certificado, está controlado, y además en este caso es del propio interés de los ganaderos para el buen rendimiento de sus explotaciones el garantizar este bienestar, porque acaba siendo un elemento de retorno positivo en la inversión. Tenemos un problema de supervisión y de control de la cadena de suministro, es decir, igual que en el contacto que teníamos hace decenas de años con los distribuidores, con los proveedores, esto no era un tema tan importante. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad legal, pero también un interés en colaborar, porque conoces mejor cómo funcionan los eslabones anteriores, garantizar toda la cadena de suministro, en conocer qué es lo que está pasando, porque además tenemos que garantizar que esa cadena de suministro es una cadena robusta y que no tiene debilidades debidas a incumplimientos de normativas sociales, medioambientales o de otro orden. Y tenemos otro reto importante, que es el reto de la nutrición. La industria alimentaria, a través del plan de reformulación de alimentos, ha hecho un esfuerzo muy importante en reformulación. Ese esfuerzo tan importante en reformulación, por desgracia, no se ha comunicado bien por parte de las autoridades. Las autoridades tienen el plan de reformulación de alimentos, donde se ha hecho un esfuerzo que es mucho más allá de un esfuerzo económico o un esfuerzo de tratar de mejorar la receta. Es un esfuerzo tecnológico, porque realmente muchos de los condicionantes en materia de reducción de grasas y de reducción de sal formaban parte del proceso tecnológico de conservación del producto. Y luego lo que tenemos son las palancas en las que podemos seguir apoyándonos para seguir creciendo y ganando en competitividad como sector, como son, y lo ha puesto de manifiesto también muy claramente Pere en su intervención, las palancas del placer. Hay que trabajar la palanca del placer, la palanca de la salud. Nosotros aquí como asociación siempre hemos planteado que hay que ofrecerles soluciones nutricionales a los consumidores que le permitan seguir manteniendo sus ritmos de consumo. El problema de la carne y la nutrición se debate en foros fundamentalmente técnicos por parte de nutricionistas y académicos, investigadores, pero no le cala tan profundamente a la población. Habrá que buscar otras fórmulas,
a través del etiquetado, a través de campañas, a través de etiquetado frontal o como sea, para que esa palanca de salud esté presente en las decisiones de consumo de los hogares, y la palanca de la conveniencia. La palanca de la conveniencia, que es lo que ha hecho que en esa evolución que nos señalaba Pera se haya visto cómo ha ido desplazando la parte envasado a la parte de fresco, es básicamente porque al final los consumidores necesitan soluciones para allá. Las gamas de snacking que se pueden ver en esta feria forman parte de los productos estrella y en algunos casos vaca lechera de muchas empresas. ¿Por qué? Porque el snacking es una solución de conveniencia que te permite consumir carne en cualquier momento del día, adaptado a las necesidades de consumo que tú tengas en ese momento. Yo creo que hay que tratar de recuperar el placer al volver a la tienda y tratar de, como en todos los sectores, es verdad que no son soluciones para el conjunto del sector cárnico, pero sí para aquellas empresas que sepan escogerlas, soluciones en materia medioambiental. Hay un nicho todavía, un recorrido muy importante en materia de comercialización de productos ecológicos, en materia de productos asociados a figuras de calidad reconocida, en productos que incorporan atributos de placer que además se basan en la experiencia y en la experiencia y en el reconocimiento del producto de España. Y yo creo que esas palancas son las que están viendo las que están utilizando las empresas, las que se están viendo en esta feria, y la distribución siempre estará abierta a incorporarlas a su surtido, y como distribución lo que pediremos es que además la normativa nos ayude a poder seguir vendiendo jamón en nuestras tiendas, garantizando totalmente la trazabilidad y el producto, y por lo tanto, pues bueno, estaremos abiertos a ese tipo de propuestas. Y ya para cerrar, y aprovechando que también me había dado pie Giuseppe con su intervención, y a mí me gusta mucho de las poesías, pues también quería hacer una referencia a la famosa poesía de Baltasar del Alcázar, hablando del jamón, donde son figuras de origen reconocidas. Cuando la poesía de Tres cosas me tienen preso, de amor es el corazón, dice, alega la bella Inés el jamón y las berenjenas con queso, dice, alega Inés su beldad, y el jamón que es de Aracena, y el queso y la berenjena la española antigüedad. Es decir, cuando en el siglo XVI decía Baltasar de la Casa, y el jamón que es de Aracena, quiere decir que esa noción de calidad asociada al territorio ya estaba presente en ese momento y seguía estando presente en la mente de los consumidores, y esas palancas hay que aprovecharlas en el interior y sobre todo a la hora de internacionalizar el sector cárnico español. Hoy no te he cortado, ¿eh? Pues me tenías que haber cortado. Ya te corté el otro día. Maricruz, Pues tu turno, por favor. mi turno. Bueno, buenos días. Agradecer a IFEMA, a NICE, como partner también de estas jornadas, como ANGET. Perdona. Voy a intentar concretar en menos de 10 minutos, bastante menos de 10. Bastante menos de 10 minutos. Primero porque Felipe y Aurelio ya me han pisado toda la intervención, y segundo porque después de la magnífica intervención de Josep y Pere, pues lo mío, que son los números, me dejáis poco hueco para debatir. Pero a pesar de todo, yo creo que sí que tenemos que poner en perspectiva que tenemos que buscar unas soluciones para alguien que entra en nuestras tiendas todos los días y que es el consumidor. ¿Y qué es el consumidor? Que está la incertidumbre que tenemos las empresas es resultado de un consumidor que tiene perdida totalmente la confianza en la situación que tiene en los hogares y la situación de la economía en general, y no la tiene perdida de este mes ni de los últimos 4 meses. Nos venía extrañando durante casi año y medio o 2 años, porque la inflación no viene con la guerra de Ucrania. La inflación viene en abril del año 2021, cuando aparecen las tensiones en energía, que es el argumento fundamental
para que se hayan disparado todos los costes en todas las empresas industriales y ahora también en las de servicio. Bueno, ahora no, también entonces en las de servicio. Entonces estábamos viendo cómo ese consumidor, cada vez que le preguntaban, y a pesar de que se parecía que se estaba creando empleo y que la situación estaba recuperándose y de que el consumo crecía y que las ventas de la hostelería iban mejor, que pasamos, que ya nos vacunamos, que pasamos el Omicron, que ya teníamos todo a nuestro favor para poder tener más predisposición a gastar y a tener confianza, veíamos que si el año pasado, en el mes de febrero, cuando estábamos saliendo de esa tercera, no sé qué ola de la pandemia, estaba en el -11, o sea, las respuestas eran negativas, en febrero de este año estamos en el -22. Entonces dices, ¿cómo ha pasado de ese -11 a ese -22? Cuando parece que su situación, pues ha subido el salario mínimo interprofesional, han subido los salarios, no han recuperado el poder adquisitivo, pero hay mayor creación de empleo. El turismo se ha quedado un 5% por debajo de otros años, pero es una parte muy importante también del comercio y también de muchos sectores, pero no se recuperaba. Y es que la inflación es un problema, pero no es un problema solo para los productores, no es un problema solo para la industria, no es un problema para la distribución, es el mayor impuesto que puede tener el consumidor. Y entonces, si analizamos las cuentas del año 2022, ni los excedentes brutos de explotación de las empresas, ni la renta disponible del consumidor ha alcanzado los niveles de prepandemia y, por supuesto, y es lo más preocupante y a pesar de todo, es que la alimentación, el consumo de la alimentación en España, medido por el índice de ventas minoristas, es un 2% inferior en el año 2022 al año 2019 y todo lo ha perdido en el año 2022. O sea, no solamente la carne por el impacto de precios, también decía Felipe que el pescado está incluso peor y que es que no hay mayor impuesto que puedas poner. Sí que la recaudación de la administración pública ha sido muchísimo mayor que años anteriores. Sí que esa recaudación pública podría haber servido para deflactar la renta, las cotizaciones, la renta de las personas físicas y que esos consumidores hubieran tenido más poder adquisitivo para poder hacer sus compras, pero de hecho no se ha hecho, solamente se ha hecho y muy levemente en las frutas y verduras, en los huevos y entonces, ¿qué nos encontramos? Que el consumidor, cada vez que se le pregunta, y en la última a lo mejor que le han preguntado, que puede ser la OCU, tengo aquí la hoja, dice, ¿en qué ha cambiado sus hábitos de compra por culpa de la inflación? Que compran más productos en oferta. Y aquí hilo un poco con lo que comentaba Aurelio. La distribución no tiene un contrato con sus consumidores. La distribución abre las puertas y día a día tiene que recoger y tiene que diferenciarse del de al lado y tiene que ofrecer o un producto con una calidad distinta o un producto con un precio distinto y está haciendo esfuerzos dentro de nuestras posibilidades porque estamos afectados también por unos costes de energía que pueden suponer la mitad de ese beneficio que tiene de media el distribuidor, que es el 1,5% de las ventas, como ha señalado Iguay. Tiene que hacer un esfuerzo para que ese consumidor ofrecerle las mayores probabilidades de que compre en su establecimiento. Entonces, y ya voy a terminar, creo que es muy importante. Primero, y haciendo referencia a los datos de Pera, es de agradecer y es muy confortable, muy reconfortante observar
que el hipermercado, que es ese formato que está denostado, ese formato que no crece en número de establecimientos, no como el supermercado o el surtido corto que está creciendo el 18%. El hipermercado lleva teniendo los mismos centros y lleva teniendo los mismos establecimientos en los últimos 10 años. Sin embargo, está consiguiendo, y en datos de cárnicos concretamente, distribuir un 9% de cuota de mercado. Es más, ha subido de cuota de mercado del 8,5% al 9%. ¿Y esto por qué lo ha conseguido? Primero, porque tenemos mayor capacidad para ofrecer un surtido mucho más amplio y mucho más profundo para dar soluciones que el consumidor te está reclamando en términos de conveniencia, en términos de placer, en términos de salud, con lo cual la colaboración que siempre hemos tenido con la industria, la colaboración que hemos tenido con las interprofesionales, con los productores, para ser la punta de lanza y para innovar y para introducir todos aquellos formatos y aquellos productos que pueda satisfacer o puedas empujar a que el consumidor lo agradezca porque cubre una necesidad, es nuestra principal baza y nuestra principal virtud. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos, y aquí sí que lo recalco, una seguridad jurídica que no tenemos, una ley de cadena alimentaria que se ha reformado y que lo que nos ha introducido es una total oscuridad porque no sabemos cómo vamos a concretar, hacer esos contratos, y tener en cuenta que en el caso de los supermercados son miles de contratos los que se hacen, porque tenemos miles de productos con miles de referencias y no es lo mismo cuando estamos hablando de denuncias o estamos hablando de sanciones, habrá que ponerlas en relación con el número de inspecciones que se han hecho para esas denuncias, para que salgan esas sanciones, o con el número de surtido y el número de artículos que hay en esa tienda. Es lo mínimo, o sea, por lo menos ponerlos en términos relativos, no ya absolutos. Lo primero es la seguridad jurídica, o sea, aclarar qué se entiende por coste de producto. Y lo segundo es reducción de costes. Reducción de costes de toda la cadena. Si no tenemos esa reducción de costes, el consumidor no va a recuperar esa confianza, la inflación va a seguir creciendo, no podemos absorber, como bien ha señalado Felipe, pero os lo vuelvo a recalcar, que la media del último año, no del último mes en relación con el último mes del año anterior, no, si del último año completo, si la industria ha subido los precios el 20 o el 25% y los productores han subido los precios entre el 30 y el 35%, llegar a ese 14% que ha subido la carne o ese 15% que ha subido el índice de precios generales del distribuidor es un esfuerzo ímprobo. O sea, en relación con lo que decíamos de Francia, es que aquí están las promociones del lineal, aquí están las tarjetas de fidelización para conseguir que los mayores de 65 años tengan descuento en los productos frescos, incluida la carne, como está haciendo uno de nuestros asociados. Aquí están todo el esfuerzo que está haciendo la distribución para que ese consumidor pueda seguir comprando aquellos productos que le van a venir bien para su salud. Si no hay reducción de costes, no hay reducción de costes energéticos fundamentalmente, no vamos a solucionar el problema. Muy bien, muchas gracias, Maricruz. Y para terminar esta ronda damos la palabra a María Sánchez, directora de Carnimat, para que nos dé la visión del comercio minorista. María. Gracias, Ricardo. La verdad que lo bueno que tiene intervenir en último lugar es que ya los compañeros me lo han puesto muy fácil porque se han dicho muchas cosas que compartimos. Pero bueno, me permiten que haga una pequeña radiografía para empezar del sector al que represento. Estamos hablando del comercio especializado de carnes y derivados, un total de unos 29.000 puntos de venta repartidos por toda la geografía española, microempresas, empresas familiares en su mayoría, que tienen 2 trabajadores de media y que tienen que compatibilizar pues, la gestión de sus empresas
con toda la cantidad de normativa que regula el sector, que es ingente, no solamente en materias de seguridad alimentaria e higiene, sino también en materias de comercio, de envases, infinidad de normas que simplemente, y según consta en un estudio que hemos tenido oportunidad de conocer recientemente, elaborado por una prestigiosa consultora que ha hecho un estudio en relación con la calidad legislativa que tenemos en nuestro país, simplemente con que se legislara un poco mejor y se redujera esta carga administrativa que soportan las empresas, el bolsillo de los consumidores se beneficiaría de una reducción en los precios de forma prácticamente automática. Nuestro consumidor ha cambiado. Yo creo que evoluciona y se adapta con los tiempos exactamente igual que hacemos nosotros. En nuestro sector, como digo, son empresas de base familiar, con lo cual, como familias, conocen perfectamente y empatizan absolutamente con sus consumidores, porque una de las ventajas que tenemos, y así lo demuestran los estudios que hemos hecho de consumidores, es que uno de los aspectos más valorados de nuestro canal es el carácter prescriptor que tiene el carnicero charcutero, que habla directamente con su consumidor y que es partícipe de los problemas que tienen las familias hoy en día. Nuestro sector viene soportando en estos últimos tiempos un incremento de costes en torno al 60%, costes derivados de la energía. No olvidemos que nuestro sector es un consumidor de frío importante, en el que no se pueden apagar las cámaras cuando se cierra la tienda, tiene que seguir funcionando y produciendo frío. Tenemos el incremento de materias primas, incremento de costes salariales, los combustibles, y todo esto pues lo estamos soportando, como el resto de compañeros de la cadena, de forma estoica, de manera que apenas un 12% en el caso de mi sector se ha repercutido en los precios al consumidor. Si no queremos ver todavía más mermadas nuestras ventas, tenemos que absorber parte de esta subida de costes que estamos teniendo. Pero además de esto, nosotros hemos observado que el perfil de nuestro consumidor ha ido cambiando también en función de cómo les cambia la vida. Nosotros, el perfil de consumidor que tenemos es una población mayor, por encima de los 55 años, que conocen perfectamente el producto cárnico, llaman a las piezas por su nombre y apellidos, saben perfectamente cómo cocinar cada una de ellas y qué usos culinarios tiene una babilla, una tapa, una contra, un redondo. Pero en pandemia pudimos observar cómo, al estar más tiempo en casa, la media de edad de nuestro consumidor bajó hasta los 35 años. Un perfil de consumidor más joven que normalmente no visitaba nuestro establecimiento se acercó a hacer la compra porque tenía tiempo para cocinar y podía preguntarle al carnicero por algo más que no fuera un filete a la plancha. Para nosotros pues fue una experiencia muy agradable, aunque teníamos que ver cómo evolucionaría esta tendencia cuando terminase pandemia. Lamentablemente hemos visto que, bueno, pues con la vuelta a la normalidad, la vuelta al trabajo, la compaginación entre el teletrabajo y otra vez el volver a las oficinas, pues estos hábitos están cambiando y nuevamente estamos volviendo a tener el perfil de consumidor que teníamos antes. Nosotros formamos parte de las interprofesionales cárnicas, donde está el eslabón productor, están las industrias de transformación y estamos nosotros como parte de la distribución, y podemos observar que esta preocupación que hay ahora mismo la compartimos con el consumidor. Si cuando estábamos en pandemia decíamos que teníamos una cadena agroalimentaria de las más eficientes de Europa, no puede ser que de repente nos hayamos convertido en el malo de la película. Todos los operadores, todos los eslabones de la cadena, los ganaderos, las industrias, la distribución, todos estamos preocupados. Estamos cambiando nuestros procesos para intentar ser cada vez más eficientes y ser más competitivos y ofrecerles lo mejor a nuestros consumidores, porque no olvidemos que dependemos de ellos. Sin consumidores nuestras empresas cerrarían, con lo cual no podemos parasitar a quien nos da de comer y nos hace sobrevivir. Yo entiendo que es humano, cuando hay un problema, intentar buscar un responsable. Como humanos, pues tenemos que buscar dónde hay una culpa, dónde puede estar el problema. Pero poner el foco en un solo operador de toda la cadena, sea aquel cual fuera, me parece que sería un error. Creo que las administraciones tienen que, si me permiten la expresión, tienen que hacérselo mirar.
Se han tomado medidas, sí, pero ¿por qué nos fijamos en el modelo de Francia y no nos fijamos en el modelo de otros países que hace años tienen un IVA reducido en las carnes y también en el pescado? Sin embargo, aquí, cuando la carne supone el 20% de la cesta de la compra, no se ha tomado ninguna medida para reducir el IVA en un producto que yo ya no sé si es básico o no es básico. Yo no hablaría de productos básicos en la cesta de la compra, hablaría de productos esenciales en la alimentación y en la nutrición, porque lo que sí estamos viendo es que crece el consumo de otros alimentos que no sabemos si son tan necesarios en la cesta de la compra, pero que probablemente sean más económicos, y ahí es donde se va el consumidor a alimentarse. Hay niños que su único consumo de proteína es la carne que comen en el menú escolar, en los colegios. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la Administración también debe hacer un esfuerzo de adaptación, porque hay herramientas que están en manos de la Administración para tomar las medidas. Está bien que piensen en grande, pero deben legislar en pequeño. Es importante las medidas de flexibilización para nuestro canal. Una empresa que, como he dicho, tiene una media de 2 trabajadores, va a tener muy difícil la implantación de la nueva ley de envases. La va a tener muy difícil, así como el cumplir pues, con todas las cargas administrativas que observamos que cada vez tenemos más. Modificamos la ley de autónomos, la ley de residuos. Tendremos que ver qué modelo de comercio queremos, si queremos que sigan coexistiendo los modelos que hoy estamos aquí, o queremos apostar por uno solo, o por 2, o por ninguno, no lo sé, o por el canal online y que todo el mundo acabe, porque como nos aburre cada vez más, y me ha encantado, te felicito, Pera, me ha encantado tu presentación, pues a lo mejor como nos aburrimos comprando, pues simplemente dejaremos a un robot que en base a nuestros gustos y hábitos de consumo decida lo que tenemos que comprar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que no se personalice en un solo operador, porque esto es una situación coyuntural, estructural, multifactorial y no se puede. Creo que también se ha hablado aquí de comunicación, tenemos que comunicar mejor. Desde todo el sector tenemos que mejorar nuestra comunicación, hacernos más visibles al consumidor y ser más empáticos en nuestra comunicación hacia el consumidor para que entienda por lo que estamos pasando. El otro día en la mesa de la cadena alimentaria en la que por primera vez tuvimos oportunidad de participar como comercio especializado, el representante de los consumidores hizo una intervención que me gustó mucho porque decía que, claro, explicarle a un consumidor todos los factores que influyen en el precio del producto que va a comprar en la tienda, pues será muy difícil de hacer entender. Pues tendremos que seguir trabajando para que el consumidor nos entienda. Hoy leía en prensa que todo el control de los cereales está en manos de 4 grandes compañías y una vez más se ponía el foco en estos 4 perversos empresas que están manejando la información y los precios y acumulando cereales. Yo creo que si seguimos por esa vía nos vamos a equivocar. Creo que hay que trabajar juntos, más que nunca, para encontrar soluciones y no culpables. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María. Yo creo que ha quedado bastante claro un poco cuál es vuestro punto de vista sobre la nueva situación que tiene en general cada uno de los distintos tipos de comercio a los que representáis. Yo tenía alguna pregunta por aquí, pero tenemos 10 minutos, las voy a lanzar al aire y la cogéis el que queráis, ¿vale? Una que no sé si tenéis datos, ¿cómo afectaría, no sé si, yo creo que Pere no ha hablado de eso, ¿cómo afectaría la bajada del IVA al consumo o a la no disminución del consumo de carne en los establecimientos, en todos? Si alguien quiere contestar. ¿En porcentaje? Si hay una valoración. Mira, nosotros hicimos un cálculo. No sé cuánto afectaría la bajada del consumo de carnes, porque la realidad es que el consumo de carnes sigue bajando y es histórico el descenso, y lo hemos podido comprobar también con el estudio que nos han presentado. Pero nosotros sí que hicimos una extrapolación en base a los datos de consumo que publica el Ministerio de Agricultura, y el ahorro, simplemente bajando al 4% el tipo de la carne, estaríamos hablando de más de medio millón de euros, lo que se podrían ahorrar las familias en la economía. Entonces, creo que es un dato importante a tener en cuenta, y probablemente
estaríamos incentivando el que este producto, porque además no olvidemos que siempre hablamos de la carne como si fuera un único alimento, pero yo creo que es de los alimentos más versátiles que hay, son las carnes. O sea, tenemos infinidad de especies, dentro de cada especie infinidad de cortes, cada uno aporta un valor nutricional diferente, con lo cual estaríamos ofreciendo al consumidor un producto imprescindible dentro de su dieta y dentro de su alimentación. Esencial, me he quedado con esencial. Esencial. ¿Alguno más queréis aportar algo? ¿Tenéis datos? Yo creo que el estudio que se hizo con AECOC es en relación a la bajada que supondría de IPC, que yo creo que era entre 2 y 4 puntos, dependiendo de si la carne y pescados eran los dos grupos de alimentos. Sí, yo creo que lo ha mencionado Josep, me parece. Sí, que lo has mencionado. Hay otro tema aquí que no se ha tratado mucho, sí que lo ha mencionado Pera, pero no se ha tocado en abundancia, y es todo lo que son las alternativas o lo que son los productos plant-based que existen en los mercados y que hablábamos esta mañana, Pera y yo, que si no quieres comer carne no le llames hamburguesa o no le pongas las denominaciones de los productos cárnicos. Francia, de hecho, ha prohibido o va a prohibir que estos productos se llamen así. ¿Qué pensáis de este tipo de medidas y de esa convivencia que tienen que tener los productos plant-based y los productos cárnicos? Bueno, pues si quieres me lanzo yo. La verdad es que yo me interesé hace tiempo con nuestras compañías sobre qué respuesta estaban teniendo estos productos, ¿no? Al final, lo comentaba Aurelio antes, el espacio en el lineal es fundamental y al final la labor de un distribuidor es elegir de todos los productos que le ofrece el mercado cuál cree que son los mejores para competir con el resto de empresas, que son muchas, con las que compite diariamente, ¿no? Entonces, cuando un producto está en un lineal es porque realmente quien lo pone ahí piensa que el consumidor lo va a comprar y que el producto va a rotar, ¿no? Estamos hablando de que este es un negocio de rotación y no de márgenes. Claro, si después de unos meses sigue ahí, seguramente sea porque el consumidor ha respondido, lo ha comprado y ese producto se está vendiendo, con lo cual pues las empresas a mí lo que me trasladan es, bueno, pues que sobre todo en barrios donde la media de la población es joven, y lo apuntaba un poco Pera en su presentación, y con cierto poder adquisitivo, porque no son productos baratos o económicos, pues sí que esos productos están teniendo una respuesta bastante importante por parte del consumidor, con lo cual, bueno, pues ahí están y ya veremos. Yo creo que se daba antes también una de las claves, que era la diferenciación, ¿no? Yo creo que son productos diferentes y en lo que tiene que ver con la regulación de las denominaciones, etcétera, mi respuesta es siempre la misma: Europa, Europa, Europa y más Europa. Estamos en el año 2023, 30 aniversario del mercado único europeo, seguramente de las políticas con mayor éxito de toda la Unión Europea en los últimos años, y estamos viendo cómo en los distintos Estados miembros se ponen en marcha iniciativas regulatorias que tienen que ver muchas con la alimentación, y hay casos en Irlanda, has mencionado uno en Francia, tenemos el famoso Nutri-Score siempre ondeando en los debates. Mi respuesta es Europa, 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 lo mismo para los 27, porque nos tenemos que creer que somos un mercado único y que nuestra competencia va más allá de los Pirineos. Fíjate, yo por añadir a lo que dice Felipe, es que tenemos la suerte además de que en España tenemos un Real Decreto, el 474 de 2014, que establece las denominaciones cárnicas, regula cómo se pueden llamar cada producto y qué ingredientes tiene que tener. Con lo cual, es que en nuestro caso simplemente hay que cumplir la normativa. Yo creo que si lo tenemos todos claro, nosotros de hecho hemos ejercitado ante el Ministerio de Agricultura, hemos denunciado casos de denominaciones cárnicas que estaban siendo empleadas, pero no ya en elaborados, sino hasta denominaciones como ibérico a un producto que estaba hecho a base de plantas. Yo creo que los dos productos deben coexistir. Creo que el consumidor tiene derecho a elegir cómo quiere alimentarse y qué tipo de productos quiere tomar en su dieta, y es perfectamente apto estos productos incluso para un flexitariano, que comemos de todo, pues puedes tomar un producto vegetariano. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre, porque si no,
el reglamento que hicimos para proteger al consumidor y para que el consumidor estuviera bien informado, pues creo que le estaríamos haciendo un flaco favor si al final el consumidor, porque nos ha pasado, aquí en Madrid hay una tienda que es una carnicería vegana, cuando además se denomina carnicería, denominación que está también protegida por la legislación, que tienen unos permisos, unas autorizaciones y unas licencias administrativas totalmente diferentes, porque lo que hacen son vegetales. Y claro, la gente cuando entra en la tienda piensa que está entrando en una carnicería. Una vez dentro, bueno, pues ya... Entonces, esto no puede ser. Si de verdad nos preocupa el consumidor y queremos que el consumidor esté bien informado, tenemos que jugar bien con las reglas del juego. No podemos jugar con la desinformación o la información. Entonces, creo que esto es importante que lo ejerzamos todos y nosotros, ya te digo, lo hemos denunciado, lo hemos puesto en conocimiento, hemos conseguido que cambien su página web y estas denominaciones, porque al final, hombre, creo que hemos trabajado también mucho en el sector para proteger un producto estrella como es el ibérico, y de repente ver en una página web hablar de nuestros ibéricos a base de remolacha es un poco chocante, cuando menos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere ir más, Aurelio. Si no, vamos a... Si hay alguna pregunta del público, hay un micrófono por ahí. Y si no, pues agradeciendo la participación de todos, de Pera también, de Meat Attraction, de Anice, de Giuseppe, pues, y de todos los que habéis asistido, por supuesto, a esta charla. Pues damos por finalizado el encuentro. Haremos un resumen de todo lo que se ha dicho y bueno, esperemos que haya servido para centrar un poquito la situación de lo que es la distribución de carne y productos cárnicos en nuestro país. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.